en esta ocasión. El dictamen que estamos tratando va más allá del derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, dado que tiene como objetivo central garantizar derechos de raigambre constitucional. Por eso no es una cuestión de mera decisión que tan sencillamente podamos optar quienes hoy somos representantes del pueblo. Escapan a la voluntad de todos nosotros, porque ya es una cuestión, y me referiré después a esto, que está decidida por nuestra Constitución Nacional, porque refiere a cuestiones básicas de derechos humanos fundamentales de todas las personas. Es una cuestión crucial para la construcción de ciudadanía, entendida como el acceso al pleno goce y ejercicio de los derechos. Respecto de estos derechos fundamentales, y a él me he referido en más de una ocasión, Carlos Nino elaboró un marco sobre 3 principios fundamentales que tienen que ver con el principio de la autonomía, de la inviolabilidad y la dignidad de la persona humana. Me voy a referir básicamente al primero de estos ahora, que es el principio de autonomía, y que puede reconocer una raíz claramente kantiana, y que se refiere a la posibilidad que cada persona tiene para optar libremente su plan de vida y de contar con los medios para poder materializarlos, efectivamente, como se ha dicho acá, siempre y cuando no se afecte a terceras. Y este principio ha sido encuadrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Ya se ha dicho claramente cómo este caso del derecho a contraer matrimonio no afecta a otras terceras personas, y en todo caso las preferencias de terceras personas no pueden sobreponerse a este ideal de autonomía que nosotros tenemos el deber de proteger. Y esta misma línea de entendimiento fue adoptada en un fallo liberal de nuestra Corte Suprema, como ha sido el de Ponseti y de Balbín. Así que no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Creo que aceptar que alguien, y más aún nosotros mismos o nosotras mismas, crucemos la línea de la autonomía personal es un grave precedente en la violación de los derechos individuales que no nos está permitida. La gente nos vota para implementar políticas públicas, para defender, para garantizar derechos. ¿Por qué cualquiera de nosotros o nosotras va a saber más que una persona individual qué es lo que le conviene más para su propio plan de vida? Sinceramente, yo no creo que ninguno de nosotros, que ningún representante tenga más competencia que ninguna otra persona, que ninguna de las personas que nos votaron, para saber qué es lo que tienen que hacer con su sexualidad, ni con ninguna otra cuestión de su vida privada. En verdad considero que nadie tiene competencia para negar estos derechos y tomar medidas que no respeten estas decisiones personales. Más aún, todo el diseño de derechos individuales fundamentales ha sido consagrado a los fines de evitar que aún mayorías circunstanciales puedan imponerse sobre estos derechos. Y en este sentido voy a citar a Dworkin, que consideraba como una carta de triunfo, como un as en la manga, como una valla, aquellos derechos a los fines de que las mayorías no pudieran imponerse por sobre las minorías. Ahora, esta autonomía no es valiosa independientemente de cómo está distribuida. Justamente los derechos, las oportunidades, los bienes y los recursos económicos, sociales, culturales y simbólicos deben ser distribuidos en forma igualitaria. Y esto es lo que estamos discutiendo hoy acá. ¿Qué estándar de igualdad va a tener esta Cámara? ¿Qué noción de igualdad va a tener esta Cámara para todas las relaciones intersubjetivas? No solamente para cuestiones que tengan que ver con el derecho a contraer matrimonio. Y esta noción de igualdad no es un ideal abstracto, se encarna en cada decisión que tomamos.
Por eso la decisión que adoptemos realmente es de suma responsabilidad para cada uno y cada una de nosotras, debido a que, en realidad, este estándar va a ser el que rija luego y el que deba regir luego relaciones entre varones y mujeres, relaciones de personas con necesidades especiales, relaciones con los pueblos de igualdad de los pueblos originarios, relaciones que tengan que ver con la igualdad de los adultos y adultas mayores, las personas de escasos recursos, distinto tipo de diversidades sexuales, y así podríamos seguir con una eterna lista en donde se plantean toda clase de relaciones intersubjetivas. Lo cierto es que nuestra Constitución Nacional ya nos dio un pie sumamente claro respecto de este principio de igualdad en el artículo 16 de la Constitución Nacional en su vieja versión. Pero a partir de la reforma constitucional de 1994, este principio del artículo 16 se ha profundizado a través del reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en el artículo 75, inciso 22, que incluye un principio más amplio aún que el viejo principio de igualdad, y es la prohibición de toda forma de discriminación. Y esto nos obliga entonces justamente a adoptar cláusulas más robustas para la protección de la igualdad y la no discriminación. La discriminación no solo es una categoría sospechosa, sino que socava el ejercicio de otros derechos. Y el Estado se encuentra obligado a garantizar el ejercicio de estos derechos básicos para cumplir tanto con los tratados internacionales como las obligaciones que se ha comprometido y ha asumido internacionalmente. La utilización del discurso de los derechos humanos, en realidad, en materia de este tipo de leyes, tiene un efecto de doble vía. Ofrece los mejores argumentos y los mejores fundamentos a los fines de justificar este tipo de normas y medidas, pero a la vez permite construir una concepción más robusta de los derechos humanos y, por ejemplo, de la responsabilidad estatal por la omisión de garantizar estos derechos humanos. Por eso, este juego sistemático de los artículos 16, 19 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es el que establece el marco de nuestro accionar en el día de la fecha. Como lo dijera el juez Warren en un fallo famoso de la Corte norteamericana, hay opciones que nosotros como representantes del pueblo no podemos tomar, dado que la propia Constitución Nacional ya la ha tomado esta decisión por nosotras. Y el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio es una de estas decisiones, señor presidente. Por este motivo, resulta inconstitucional un régimen diferenciado y únicamente aplicado a personas del mismo sexo, como tienen algunos de los dictámenes de minoría. Tal como se ha dicho acá, sería equivalente a la discriminación sufrida por las personas de color en materia de educación o de transporte público en Estados Unidos, cuando eran relegados a lo que fue denominado régimen de segregados pero iguales, y cuya inconstitucionalidad fuera totalmente establecida por la propia Corte norteamericana en el fallo que cité y justamente en las palabras del juez Warren. Pero también en el mismo sentido se pronunció nuestra Corte Suprema cuando en el fallo delegado contra la Universidad de Córdoba, más conocido como Colegio de Montserrat, prohibió la discriminación contra las mujeres que no podían ingresar a ese colegio, y utilizó exactamente los mismos fundamentos, y estos fundamentos son aplicables en el día de hoy. Ahora bien, también tenemos otros dictámenes, y yo creo que en este sentido lo que debemos aclarar es que tampoco se pueden mantener dos regímenes, aun cuando fuera para relaciones entre personas de igual o distinto sexo,
pero que garanticen menos derechos o diferentes derechos que otro régimen al que solo pudieran acceder personas heterosexuales. Nuevamente, este sería un claro caso de violación a la cláusula de prohibición a la discriminación, aun cuando se tratara, insisto, de un régimen aplicable a personas del mismo o distinto sexo. Si tiene menos derecho que otro, que solo puede ser accesible a personas heterosexuales, esto es un régimen discriminatorio. Señor presidente, la identidad humana es indivisible, como lo son los derechos humanos, como lo somos los seres humanos. No tiene sentido asegurar la protección de derechos humanos de una parte de nuestra identidad y al mismo tiempo dejar de proteger un componente central de la identidad humana como lo es la sexualidad.